Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marlady Gámez Murcia. Soy psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en psicología forense e intervención social. El día de hoy, Insight Servicios Psicológicos quiere explicar o traer para ustedes este taller que se denomina Construyendo Puentes, Padres Separados, Hijos Resplandecientes. Y lo que queremos hacer es brindarle estrategias para que puedan minimizar al máximo el impacto del divorcio. Si usted está pensando, pasó o está pasando por un proceso de separación, estoy completamente segura que este taller le servirá de gran ayuda. Actualmente, las cifras en el proceso de separación son de cada 3 parejas que se casan, una se divorcia. Entonces, estamos viendo que esto no es un tema ajeno, que es algo muy común y que si de pronto usted no está pasando por este proceso, pero conoce a alguien que esté pasando por este proceso, le invito a que le comparta este video porque estoy segura que es de gran ayuda. Bueno, entonces, para ello, yo quiero que lo primero que hagamos es pensar, ¿qué es una familia? Se supone que una familia es un grupo de personas con la que compartimos un vínculo, ¿cierto? Y con la que se recibe apoyo. Pero entonces, cuando yo decido divorciarme, separarme de esta pareja y hay hijos de por medio, ¿será que yo puedo romper con este vínculo? ¿Será que dejamos de ser una familia? Entonces, el papá de su hijo va a dejar de ser el papá de su hijo o la mamá de su mamá. No, ¿cierto? Esto quiere decir que siempre nos guste o no, va a estar ese vínculo y seguiremos siendo una familia. Que lo que se rompió es esa relación de pareja, pero que el vínculo familiar va a estar presente mientras que nuestros hijos estén vivos. Si yo me divorcio y no tengo hijos, pues bueno, si no lo quiero volver a ver, no lo tengo que volver a ver. Si no le quiero volver a hablar, no le tengo que volver a hablar. Pero cuando hay hijos, la situación es diferente, ¿cierto? Porque tenemos una persona en común que nos va a unir y que es responsabilidad de los dos el cuidado y al cual esos hijos tienen el completo derecho de poder compartir con papá y con mamá, ¿sí? Entonces, no vamos a dejar de ser una familia. Otro punto importante es qué deseamos para nuestros hijos. En general, cuando le pregunto esto a los padres, todos responden, hay una respuesta común y es, yo quiero lo mejor para ellos. Yo quiero que ellos sean felices, yo quiero que crezcan sanos, productivos, ¿cierto? Y seguramente usted que está viendo esto estará pensando lo mismo. Entonces, ¿será que cuando atravesamos por un proceso de divorcio podemos dañar a nuestros hijos al punto que de pronto no sean felices? ¿Será que esto es como desesperanzador o qué podemos hacer? Y eso es lo que vamos a aprender. Otra cosa importante es qué sucede cuando guardamos rencor. Cuando se acaba una relación de pareja, por lo general estamos tristes, desilusionados, estamos bravos con esa persona, ¿cierto? Tenemos dolor y a veces rencor porque nos hizo daño, porque no cumplió mis expectativas. Y ese rencor muchas veces los padres se lo pasan a los hijos y es ahí cuando se hace daño. Este vaso tiene agua limpia, pero digamos que este vaso es nuestro hijo. Si yo empiezo a decirle a mi hijo cosas negativas frente a su padre o a su madre, aun cuando puedan ser estas cosas verdad, lo único que yo estoy haciendo es generándole un daño, pasándole ese rencor que yo tengo a mi hijo. Y esto puede traer sin número de problemas. A veces la otra persona ni está enterado que uno tiene rencor, pero uno sí está lleno de rencor y le duele la cabeza y le duele el estómago y la otra persona feliz de la vida por ahí y nosotros abandonamos con ese rencor y transmitiéndoselo a nuestros hijos y generándole pues graves consecuencias. Bueno, no con esto
quiere decir que entonces, si me divorcio, entonces, bueno, voy a afectar a mis hijos sí o sí, les voy a hacer un daño, entonces tengo que continuar con esta pareja, aunque no quiera. No quiere decir eso. De hecho, hay estudios que evalúan familias en conflicto que están intactas, es decir, que viven mamá y papá, y familias de padres separados, y se identificó que cuando los papás se separan de una manera acorde, que es lo que queremos y pretendemos con este taller, el impacto en el hijo emocional y conductual es mínimo. Mientras que cuando hay familias intactas que están en alto conflicto, donde papá grita, mamá grita, donde el niño mira de pronto a uno de los dos humillado, ¿cierto? Que este alto conflicto familiar sí trae daños, a veces hasta irremediables en los niños. Entonces, eh, bien sea para que sigamos o bien sea para que nos separemos, lo debemos hacer bien. Si yo le quiero brindar una familia a mi hijo, entonces brindémosle una adecuada familia, ¿cierto? Ya sea con su papá que esté de lejos o con su papá que esté de cerca o su mamá, que su hijo pueda ver una persona feliz, que pueda haber calma. Pero si yo digo, no, es que yo no me divorcio porque yo quiero que viva con papá y mamá, pero ese niño cada vez que llega uno de los dos dice, uy, Dios mío, ya va a empezar la pelea, ya empezó el problema, dejen de pelear, ve a mamá llorar, ve a papá llorar, los ve gritar. Esto es una carga emocional. Yo he atendido niños y a veces los niños dicen, uy, yo quisiera que mis papás se separaran. Yo ya no puedo con esta carga, yo no entiendo qué hacen juntos, nos hacen infelices a todos. Y a veces papás dicen, no, yo no me divorcio por ellos, cuando los niños están completamente estresados. Ahora, esto tampoco es una invitación al divorcio, ¿no? Es una invitación a que sea cual sea la decisión que usted tome, si es continuar con su pareja o si es separarse, lo haga de muy buena manera, ¿sí? Y que sean felices para que puedan brindar a sí mismo a sus hijos esa felicidad y esa tranquilidad, porque mientras que no lo vea, pues desafortunadamente esa meta principal que tenemos como padres, que es verlos felices, ver hijos productivos, pues no se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, hay unas etapas que hay antes del divorcio, durante el divorcio y post divorcio. Si usted está pasando, por ejemplo, por la que es predivorcio antes de, puede estar llena o lleno de desilusión, de temor, puede tener vergüenza. Hay parejas que tienen un alto nivel de conflicto, que ya, mejor dicho, no, todo es un problema. Buenos días, decir buenos días es un problema, despedirse es un problema, traer algo a la casa es un problema, no traer también. Entonces está en ese nivel como de conflicto tan alto que toda la familia está tensionada. Puede haber llanto, puede haber rencor, hay personas que optan por evitar las peleas, entonces si tenemos que hablar se van y nunca tratan de como de dialogar, pues porque quieren evitar esas peleas. Cuando ya estamos durante el divorcio, podemos tener sentimientos como de autocompasión, pobrecita yo, pobrecito que esto que está pasando, yo no me lo merecía, ahora yo qué voy a hacer, no voy a ver a mis hijos o me voy a quedar sola con mis hijos y voy a tener que cuidarlos todo el tiempo, o puedo tener rabia con la otra persona porque no cumple esas expectativas, preocupación de, bueno, y ahora cómo mantengo yo a mis hijos o cómo les doy una cuota, ya no los puedo ver cada vez que yo quiera, ya no los voy a poder saludar. Y el deseo también de pronto de esa aceptación, ¿no? Y a veces como la incertidumbre de, bueno, a veces hay familia que nuestra familia es tensa, padres, tíos, primos, abuelos, que de pronto tampoco nos colaboran mucho con todo este cambio emocional que estamos teniendo y esta nueva reestructuración familiar, que también pensamos, bueno, ¿qué van a decir de mí? Me van a decir si ve, yo lo advertí, no se case con esa persona, o fue su culpa, o porque aguanto tanto.
y también llena como de angustia, bueno, ¿y ahora cómo lo digo? O cómo le digo a mis hijos, si es que en algún momento le dicen, porque a veces se separan y nunca les dicen. Buscamos, pues debemos tomar decisiones sobre los hijos, cuota alimentaria, con quién se queda, días de visita, ciertas reglas, y buscamos a veces apoyo en amigos. Y esto es muy importante. Si soy una persona pronto solitaria, es importante buscar un apoyo. Si tiene la oportunidad de hacer un proceso terapéutico, es importante hacerlo. Ya cuando viene el post-divorcio, es un proceso de recuperación. A veces de pronto durante el divorcio todo parece gris, pero luego pasa el post-divorcio y como que, yo como aguanté tanto esta situación. Hay una acomodación a ese nuevo estilo de vida porque inevitablemente va a haber cambios, ¿cierto? Ya de pronto hay personas que tienen que trabajar de más, de pronto la economía no es la misma, hay que mirar quién cuida a los niños, entonces la recuperación y esa acomodación a ese nuevo estilo de vida lo vamos a ver. Entonces, estas son etapas del divorcio, no sé por cuál esté pasando, pero es importante siempre saber que cuando hacemos las cosas bien, ¿cierto? Y buscamos ayuda, va a haber un momento en que va a llegar la calma y esto nos va a pasar. Va a llegar la calma y lo importante es que hagamos lo que nos ayude a eso, a ser felices. No pueden haber hijos felices cuando los papás no son felices. Eso es muy difícil. Es muy difícil usted brindar estabilidad emocional a alguien cuando ni siquiera yo misma la tengo. Eso es imposible prácticamente. Entonces, ahora aquí vamos a ver algunas de las consecuencias de la separación en los padres. Según Fariña, Arsenault y Seijo, ellos nos cuentan estas consecuencias. Son psicólogos también maravillosos, expertos en todo este tema. Y bueno, ¿qué consecuencias hay? Está la ansiedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo nos vamos a organizar? Está la tristeza, porque aunque haya sido de pronto una mala relación, cuando nosotros decidimos que esta persona iba a vivir con nosotros o que iba a ser papá de nuestros hijos o la mamá de nuestros hijos, pues algo bueno había que tener, ¿no? Entonces está la tristeza de pronto que no funcionaran y que no estuvieran esas expectativas que teníamos frente a esa persona. Está el estrés, estresada toda esta situación que nos puede traer enfermedades, gastritis, nos puede dar dolor de cabeza, nos puede producir incluso hasta colon irritable. El estrés nos genera un sinnúmero de consecuencias también físicas. Puede haber una sobrecarga económica y sobrecarga familiar. ¿Por qué? Porque antes vivíamos los dos y entonces si no tenemos casa propia, pues el alquiler lo pagamos los dos, ¿cierto? Ahora hay que hacer 2 casas, 2 mercados, buscar a alguien que cuide los niños. La sobrecarga familiar es tanto para el que se va como para el que se queda. Si yo me quedo, pues entonces ahora me tengo que levantar, porque si antes nos levantamos los dos y yo hacía el desayuno y él alistaba a los niños, pues ahora lo tengo que hacer yo. Digamos que si estábamos así organizados, ¿cierto? En algo nos ayudaba esta pareja, pero ahora como no está, entonces puede ocurrir esa sobrecarga familiar. Y el que se va, pues también tiene esa sobrecarga de que la angustia de que, uy, ya no puedo ver a mi hijo como yo quería, ya no voy a ser papá o no voy a ser mamá, voy a hacer nada más de fines de semana. Esto, culpabilidad. Si de pronto yo digo, hombre, yo fui infiel y por eso se terminó la relación, pues también va a estar ese sentimiento de culpa, ¿no? Y la otra persona, pues de haber estado engañada. Y marco en rojo el enojo y la decepción porque son, digamos, dos de las consecuencias que nos lleva a generar una serie de estrategias para hacerle daño a la otra persona y que en esa serie de estrategias a veces la persona o el principal sacrificado, los principales sacrificados son nuestros hijos. Por desconocimiento, generamos una campaña en contra de esta pareja
en la que nuestros hijos son los principales protagonistas y no nos damos cuenta que así como ellos son las personas que a veces utilizamos para hacer daño a esa mamá o a ese papá, pues termina el niño en una batalla cruzada y él es la persona afectada. Por eso los marco en rojo. Entonces, cuando yo les decía el rencor, ¿de qué me sirve tener rencor? De nada. Entonces, como a nosotros no nos sirve, pues obviamente a nuestros hijos tampoco les es bueno tener ese rencor y ese no. Nosotros en Insight Servicios Psicológicos, a veces nos llegan muchas parejas que están pasando por este proceso de separación, mamitas o papitos, y nos dicen, ay, es que yo quiero que mi hija o mis hijos sean atendidos porque pasamos por un divorcio y yo los veo mal. Y es familiar, pero yo quiero que los atiendan es a ellos, principalmente a ellos. Y ahí empieza la falla. ¿Por qué? Porque somos nosotros ahora eso no quiere decir que el niño no vaya a ir al psicólogo, pero somos nosotros los adultos los primeros que si vemos necesidad de un proceso terapéutico, somos los primeros que tenemos que asistir. Y no solo en cuestiones de divorcio, siempre cuando estamos hablando de niños chiquiticos y hay algo en su conducta, hay algo en ese niño, el trabajo principal se hace con los padres. Sin los padres, literalmente no funciona. Entonces, lo mismo pasa con estos procesos. Si usted dijo, yo lo que voy a hacer es mandar a mi hijo al psicólogo y ya, no. Usted y su expareja también deben acudir a un proceso para que sepan manejar esto y que si bien esa situación sentimental se rompió, entendamos que el vínculo mamá-papá va a estar presente y que no la tenemos que lidiar, llevar por siempre hasta que estemos vivos. Y yo no creo que usted diga, uy, sí, mi hijo tiene 5 años nada más, por ejemplo, y voy a estar hasta los 18, digamos, que cumple la mayoría de edad, 13 años peleando, y no es que ahí ya se acabe la responsabilidad, ¿no? Pero a usted le gustaría estar toda una vida peleando con su expareja, agobiándose con su expareja, ¿no? ¿Cierto? Eso es desgastante y en ese desgaste pues desgastamos también a nuestros hijos. Con los niños, ¿qué consecuencias tienen los niños? Los niños tienen incertidumbre. Entonces, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? A veces a los niños no se les explica, entonces yo no veo ya a mi mamá aquí o yo no veo ya a mi papá. A veces cada uno coge por una casa y los niños se quedan con los abuelos. Y entonces empieza un montón de angustias con este niño porque así sea pequeñito, él se da cuenta que algo pasa, ¿cierto? Y esto lo llena de incertidumbre, miedos e inseguridades. Tienen miedo a perder a su mamá, tienen miedo a perder a su papá, tienen miedo a no estar bien, a no poder volver a ver, están inseguros. Y cuando esto ocurre es porque nosotros como adultos, como papás, no hemos sabido gestionar el divorcio. Todas estas consecuencias son producto de no saber gestionar el divorcio. Entonces también vienen conductas regresivas. Si antes el niño digamos, ya controlaba el esfínteres, ahora el niño no logra controlar el esfínteres y entonces empieza a orinar en las noches en la cama. Vemos que cosas que el niño ya había superado como que vuelve a eso, ¿cierto? Hay problemas de conducta, entonces rebeldía, pataletas, a veces son niños que pueden ser agresivos en el colegio o estar completamente aislados, que no quieren hablar, que no quieren ver a nadie, que les empieza a bajar el rendimiento académico, ¿cierto? También hay niños que toda esta situación los enferma y entonces empezamos a llevarlos al médico, al pediatra, a ver qué es lo que está pasando y es producto de esta situación familiar. Pueden haber secuelas, sí, digamos que van a haber secuelas, pero si aplicamos una serie de estrategias y de cosas que les vamos a enseñar, estas secuelas se van a minimizar, ¿sí?
está el sentimiento de abandono y este sentimiento a veces, o la mayoría de veces, es alimentado por nosotros, los papás, porque no le dijimos al niño, ¿sí? No fuimos y ya, nos divorciamos y listo. O porque le estamos diciendo a los niños, es que su papá me abandonó, su mamá me abandonó, nos dejó solitos, o sentimientos de rechazo, no nos quieren, se fue por tu culpa. El niño en su mayoría puede estar pensando, aunque no se lo hayamos dicho, que se fue por nuestra, que el papá se fue, o que se separaron por mi culpa, o porque perdí el año, porque perdí una materia, o porque peleaban por mí, por si me caí, por si no me caí, porque a veces todo esto genera conflictos y en el imaginario del niño puede estar esto. Y si no lo sabemos gestionar, pues claro, vamos, si era un niño alegre, pues entonces vamos a ver ahora que el niño no es tan alegre como era antes, un niño más ensimismado, ¿sí? Y luego los papás, nos pasa mucho en terapia que uno de los papás con un nivel de conflicto terrible y que a veces ellos no quieren asistir, que solo mandan los niños o también hemos trabajado en colegios y los papás se preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? Y siempre, casi siempre cuando pasa algo así con los niños, la respuesta está en el hogar, ¿sí? Entonces a veces dicen los papás, uy, pero no entiendo por qué mi hijo se está portando mal, porque es agresivo, pero entonces vamos a ese hogar y resulta que allá habían peleas, allá habían golpes, ¿cierto? Y mi hijo porque está perdiendo el año tan aplicado que era. Entonces resulta que los papás se están divorciando y no se han sabido divorciar. Entonces yo estoy segura que cada uno de los que está escuchando esta grabación no quiere ni que su hijo se sienta inseguro, ni que tenga conducta regresiva, ¿cierto? Que se sienta abandonado, que se sienta rechazado. Es más, si usted empieza a revisar y si usted en este instante piensa, oiga, yo como soy como pareja, y resulta que me doy cuenta que es que yo soy una persona dependiente, ¿sí? Que siempre cedí porque no quería que el otro se fuera. Y revisa su historia familiar, va a encontrar la respuesta por qué usted fue dependiente. De pronto su papá, su mamá fue dependiente, de pronto te decían cuando chiquito, ay, ¿quieres que te quiera? Haz esto, y siempre estaba esa manipulación, ¿sí? La relación que vimos de nuestros padres, cómo esto nos marcó. O a veces hay el otro extremo, personas que se sienten que ya empezaron a creer a alguien y mejor se van para no sufrir. Entonces, si nosotros empezamos a revisar muchas de nuestras conductas son producto de esa forma en la que nos criaron y de esa imagen y ese ejemplo de nuestros primeros cuidadores, ¿cierto? Nuestro amor, nuestro primer amor, que son nuestros padres, ese vínculo, ¿sí? Nuestros cuidadores. Si revisamos, empezamos a entender por qué nos comportamos de cierta manera. Entonces, yo no creo que usted quiera en un futuro un hijo sumiso o una hija sumisa, o al revés, que no logre establecer una relación porque tiene miedo a que esta relación se vaya a acabar y como yo voy sufriendo tanto a mis papás, yo no quiero sufrir por eso. Entonces, estoy segura que no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, hay aspectos relacionados con el buen ajuste de la separación. Uno es la edad del hijo. Entonces, no es lo mismo pronto manejar un adolescente a manejar un niño, ¿cierto? El conflicto parental, si los papás se saben separar y no están en constante pelea, porque a veces es, ah, sí, no me da para la cuota, entonces yo no le dejo ver el niño. Bueno, no me quiere dejar ver el niño, entonces yo no le doy para la cuota. No me quiere dejar el niño, pues entonces no le doy la manutención. Y entonces el niño termina sin ver a su papá o a su mamá y sin recibir la plata que merece para su alimentación, porque eso es importante también, que el niño mantenga, digamos, las comodidades que tenía antes de cuando sus papás vivían juntos. Yo sé que a veces los cambios económicos son bruscos, pero pues es importante también mantener esta estabilidad económica. Y más allá de la estabilidad económica, lo más importante pues también es la emocional, ¿no?
el cumplimiento del régimen de visitas. Si yo le dije que o quedamos en que iba a ser cada 8 días, entonces que sea cada 8 días. No que mi hijo se quede alistando, se aliste y a un minuto no es que su mamá no puede venir o su papá no puede venir y se quede el niño con toda la ilusión. ¿Usted se ha sentido ilusionado por algo y no lo ha recibido? ¿Cómo se siente eso cuando está súper feliz esperando algo y resulta que nunca pasa? Lo ¿cierto? Eso llena de frustración, llena de enojo, llena de tristeza. Entonces, lo mismo es importante para nosotros, nuestros hijos. Los nuevos matrimonios. A veces hay parejas que se separan y se casan con otra persona y a veces esta otra persona es mi nuevo papá, es mi nueva mamá y el niño genera ese vínculo, luego vuelven y se separan, y luego otro papá, otra mamá, y esto es terrible, ¿sí? Aparte de eso, pues queremos saber con quién vamos a compartir y ahora sí con más detalle una nueva relación sentimental, porque es que ya no estoy yo solo, ahora estoy yo con mi hijo. Entonces, que esta persona no solo sea buena para mí, sino también sea buena para mi hijo, ¿cierto? Emocional, el cuidado también de los abusos sexuales. Es muy delicado. ¿Con quién vamos a permitir que entre ahora en la vida de nuestros niños? Entonces, eso es fundamental. La satisfacción de la pensión económica, lo que hemos hablado, el tiempo transcurrido después del divorcio, cómo está el niño de pronto ya después de 3 meses, 4 meses, cómo lo hemos llevado, la separación de los hermanos, porque a veces dicen, bueno, tenemos dos, usted se lleva uno y yo me llevo el otro. Esto es lo peor que podemos hacer, porque el niño va a sentir que no solamente perdió a su mamá o a su papá, sino que además se llevaron a su hermanito, quien era su cómplice, con quien jugaba, así pelearan, es su hermanito. Entonces, esto es aún más y más terrible. Bueno, esta es nuestra primera parte del taller. Si ustedes quieren asistir a la segunda parte del taller, nos pueden escribir. Esta segunda parte sí va a ser en vivo, entonces la idea es que usted pueda ingresar. En esta segunda parte les voy a explicar qué fenómenos están asociados al divorcio, el síndrome de alienación parental, el niño hipermaduro. Les voy a explicar estos fenómenos y les voy a explicar qué debemos hacer para evitar estas secuelas de las que hemos venido hablando, ¿sí? Cómo manejar y gestionar estas secuelas para evitar al máximo el impacto en nuestros niños. Y van a tener la oportunidad también de hacer preguntas. Entonces, si ustedes quieren participar de este taller de manera online, pero de manera donde ustedes pueden hacer preguntas, nos pueden escribir a un número 316-3175. El indicativo es de Colombia y es más 57. Entonces, más 57-316-3175. Nos pueden escribir que están interesados en este taller y ahí les brindan toda la información. Bueno, de igual manera, aparte nosotros también ofrecemos servicios de proceso terapéutico. Virtual tiene un costo de 45,000 pesos para las personas que tienen CISBEN A y B. Para los demás cuesta 50,000 pesos, si es individual. Si ya requerimos una terapia de pareja, es de 67,000 pesos virtual. Si quieres presencial, es a partir de 95,000 pesos y tenemos presencial en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. De igual manera, también ofrecemos servicios en España, en Argentina, en Panamá de manera virtual. Entonces, los invito que si les gustó este taller, lo compartan y que nos escriban para que puedan participar. Muchísimas gracias. Recuerden que les habló Marlady Gámez Murcia y espero realmente que este taller o esta primera parte le haya sido de gran ayuda. Que estén muy bien. Hasta luego.